El día de hoy vamos a trabajar lo que es la nomenclatura química y la nomenclatura química de compuestos inorgánicos. Recordemos que existen diferentes tipos de compuestos, diferentes elementos que dan los elementos inorgánicos y los elementos orgánicos. Cuando estamos hablando de elementos teóricamente inorgánicos, pues nos estamos refiriendo a compuestos que se forman a través de oxígeno, hidrógeno y otros elementos. Y cuando nos estamos refiriendo a compuestos de tipo orgánicos, estamos hablando de todos los elementos que se forman a base del carbono y del hidrógeno, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta esto, pues nos da la pauta de que el día de hoy vamos a hablar de lo que son los compuestos netamente inorgánicos. Dentro de los compuestos inorgánicos, pues vamos a tener tres tipos de compuestos en este tipo. Entonces vamos a hablar de los compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos los vamos a separar en tres tipos. Compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos se dividen en compuestos binarios, en compuestos ternarios y en compuestos cuaternarios. ¿Sí? Vamos a hablar de los compuestos binarios. Los compuestos binarios son aquellos que se forman con dos elementos. En este caso, podemos tomar en cuenta lo que es el H2O, que recibe el nombre de agua. Está compuesto de dos elementos, que es el hidrógeno y el oxígeno. Los compuestos ternarios son aquellos que ya están compuestos de tres elementos. Por ejemplo, lo que es el H2SO4, que recibe el nombre de ácido sulfúrico, y un compuesto cuaternario que sería el sodio con el hidrógeno y unido a lo que es carbono y oxígeno, ese que recibe el nombre de bicarbonato de sodio. ¿Sí? Entonces, los binarios están compuestos de dos elementos, los ternarios están compuestos de tres elementos y los cuaternarios de cuatro elementos. Dentro de los elementos que nosotros vamos a trabajar en primer plano son los compuestos binarios, pero dentro de los compuestos binarios existe una gran diversidad de compuestos y literalmente establecer cómo se nombran. Ahora, dijimos que la nomenclatura es el nombramiento de compuestos, pero realmente la nomenclatura viene siendo el conjunto de reglas para poder nombrar compuestos químicos. Es el conjunto de reglas para poder nombrar compuestos químicos y esas reglas las establece la IUPAC. En este caso, la IUPAC establece que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, se conoce como IUPAC. Entonces, tomando en cuenta esto, pues podemos mencionar el nombre de los compuestos y de acuerdo a algunas reglas que establece la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, IUPAC. Para poder iniciar, entonces, nosotros vamos a establecer compuestos de tipo binarios. ¿Nos va a llevar un poquito de tiempo? Sí, porque son varios compuestos binarios y dentro de esos vamos a establecer. Entonces, nos vamos a ubicar en los compuestos binarios. Y para eso, el día de hoy les voy a compartir una pantalla para que podamos establecer desde qué punto de vista vamos a tener la pantalla. Muy bien, esto es lo que les hablé el primer momento. ¿Sí? Dentro del primer momento establecíamos que la nomenclatura química es el conjunto de reglas para nombrar los compuestos químicos establecidos por la IUPAC, Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, y ahí aparecen los ejemplos, ¿verdad? Los binarios, los terciarios, o ternarios y cuaternarios. Muy bien, muy bien. Planteamos entonces lo que son los elementos binarios. Dentro de los elementos binarios, pues nosotros vamos a establecer elementos acá muy importantes. Les voy a establecer el elemento acá, pero antes voy a tratar de girar la pantalla para poder tener mejor idea de lo que se está estableciendo. Bueno, entonces la pantalla compartida nos establece lo siguiente. Están acá lo que son los compuestos binarios. Dentro de los compuestos binarios que vamos a trabajar, tenemos dos tipos. En primera aparecen todos los compuestos que están formados con oxígeno, o sea, que se unen con oxígeno. Y los compuestos que se unen con oxígeno son los óxidos, los anhídridos, los peróxidos. Y ahí aparece esto en su libro para que se lo pueda entender. También tienen los compuestos no metálicos. Aparecen los compuestos metálicos
y aparecen los compuestos entre metales y no metales. Estos forman parte de los compuestos oxigenados, ¿sí? O sea, todos los que llevan oxígeno. Muy bien. A la par, a la izquierda, aparecen los compuestos hidrogenados. Los compuestos hidrogenados se conocen como los hidruros. Todo lo que son hidruros quiere decir que están compuestos con hidrógeno. Dentro de estos aparecen 5 casos. Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5, que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, en primera plana, nosotros vamos a estudiar la forma en que se van a nombrar todos los compuestos binarios que dijimos que están compuestos, que son compuestos oxigenados, que se desglosan, y compuestos hidrogenados, que se establecen acá. Dentro de los compuestos oxigenados solamente están los óxidos, anhidros y peróxidos. Después aparecen los compuestos no metálicos, aparecen los compuestos metálicos, que serían el 4, y los compuestos entre metales y no metales. Entonces, el orden específico para poder estudiar los compuestos binarios serían compuestos oxigenados, compuestos hidrogenados, compuestos no metálicos, compuestos metálicos y compuestos entre metales y no metales, que sería la estructura en que nosotros vamos a establecer el nombre de estos elementos importantes. Muy bien, entonces, si nos ubicamos en primer plano, estaríamos hablando de que el día de hoy nos tocaría hablar de ¿qué tipo de compuestos? Vamos a establecer acá el valor. Estábamos en compuestos de tipo oxigenados, entonces el número 1. Entonces el día de hoy nos toca lo que son los... ¿Qué nos toca el día de hoy? Hablar de los... Óxidos. Óxidos. Nos toca hablar del óxido. Entonces, hablar de óxidos, pues nos lleva a dos cosas muy importantes. Muy bien, entonces, establezcamos ahí la situación que tenemos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar el día de hoy de los óxidos. Muy bien. Para hablar de óxidos, entonces, el día de hoy, pues nos compete establecer dos cosas importantes. Miremos si están ahí. Muy bien. Los óxidos, en pocas palabras, estamos hablando de que son compuestos binarios, que son con oxígeno u oxigenados. El óxido dice que es la combinación del oxígeno O-2 con los metales, ¿sí? Y para poder nombrar elementos, teóricamente, pues nosotros vamos a establecer de dónde sale este O-2. Entonces, lo primero que quiero que tomemos en cuenta es nuestra tabla periódica. En nuestra tabla periódica, nosotros podemos establecer lo siguiente. La M significa un metal, ¿sí? Que el metal va a ser catión, o sea, va a tener carga positiva, así como lo hicimos en los elementos, en los enlaces. Y el oxígeno va a tener una carga negativa de -2. O sea, el metal va a ser un catión y el no metal va a ser un anión. Donde X significa metal, M, perdón, significa metal y X significa la valencia del metal. O sea, la M puede agarrar el nombre de cualquier metal. Y la X es la valencia del metal. Ahora, ¿qué es la valencia? Por ahí voy a pedir ahorita que alguien me acerque a su pantalla, por favor. Tal vez tenemos ahí a compañero José Acabal, por favor. Necesito que me muestres tu tabla periódica y en tu tabla periódica, pues tú me puedas establecer en dónde aparece la valencia del metal. Todos tienen que tener su tabla periódica. Y se dan cuenta que en la guía general o en la clave de la tabla aparece el nombre de valencia y donde aparece la valencia ahí aparecen todos los metales. Entonces yo lo que quiero es que confirmes, José, por favor, si la valencia del oxígeno es -2. Pero voy a buscar mi tabla periódica, profe. Bueno, tenemos que buscar tabla periódica y tenemos que tenerla, ¿verdad? Porque es lo que nos interesa. Entonces, la tabla periódica establece la valencia de los elementos. O sea, la valencia de los elementos es la capacidad que tienen de ganar electrones o de perder electrones o de donar electrones. En este caso, sabemos que el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel de energía. Y para poder unirse con otro elemento, tiene que ganar 2 electrones. Por eso es de que el oxígeno, para poder unirse con otro elemento, tiene que quedar con una valencia de -2. ¿Qué quiere decir? -2 electrones, cargado con -2. Porque esos 2 electrones son los que le van a servir para poder tener lo que son 8 electrones y poder unirse con otro elemento. Entonces, aquí es donde quiero que nos centremos en esto. ¿Está claro aquí cómo se trabajó entonces específicamente cómo se forma óxido? Ahora, muy bien.
El óxido entonces es la combinación del oxígeno O-2. El O-2 siempre va a tener ese nombre, ¿sí? O ese número, perdón, O-2, ¿sí? Y el metal va a depender de qué tipo de metal sea para poder tener lo que es la valencia. Muy bien, entonces ahora para nombrar los compuestos, pues nosotros tenemos que saber dos cosas muy importantes. Este es otro elemento que quiero que tengan muy claro. Dijimos que la tabla periódica maneja un promedio de 3 idiomas. Los idiomas que maneja son el inglés, el español y el latín. Por ejemplo, cobre literalmente tiene una raíz cup. Literalmente su nombre en latín es cuprum. Entonces tomemos en cuenta ese nombre porque no vamos a mencionar cobre en un tipo de sistema, sino vamos a tener que mencionar cuprum. Oro significa aurum. Plata significa argentum, hierro significa ferrium, plomo plumbum, azufre sulfurum, nitrógeno son otros elementos que establecen ahí, pero los primeros nombres que establecen acá tienen terminación, raíz, en cuestión a que es latín. Entonces, si usted lee lo que aparece arriba, vamos a poder entender esto. Dice, se nombran algunos compuestos con la nomenclatura tradicional, en algunos elementos cambian su nombre por su raíz correcta, dice, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que tomar en cuenta este proceso. Entonces, vamos a seguir con lo que corresponde a cómo se nombra. Estamos hablando de los óxidos y para eso, pues vamos a trabajar lo que establece ahí. Los óxidos. Los óxidos se dice que es la combinación del oxígeno O-2 con los metales. Y en primera plana, para los óxidos aparece lo siguiente. Aparece lo que es Ng. Cuando aparece Ng, esto significa nombre genérico. Y el nombre genérico se establece como óxido. Ese es el nombre genérico. El nombre genérico, perdón, es óxido. ¿Sí? Y aparece lo que es el Ne. Es el nombre específico. ¿Sí? El nombre específico. El nombre específico se establece que va a tener 3 casos literalmente acá. El nombre específico vamos a decir que tiene 3 casos. Y aquí es como vamos a ir nombrando. Muy bien. El caso número 1 del nombre específico es cuando el metal tiene solo una valencia. Solamente una valencia. Cuando el metal tiene una sola valencia, se escribe el nombre del elemento. O sea, aquí no hay que hacerle ningún arreglo. Entonces sería óxido de el elemento que estemos viendo. Óxido de el elemento que solo tiene una valencia. Comúnmente los elementos que solamente tienen una valencia son los elementos de la columna 3A, perdón, 1A, 2A y 3A, que son los elementos que comúnmente manifiestan solo una valencia. Posteriormente, todos los elementos manifiestan más de 2 valencias, ¿sí? Muy bien. El caso número 2, en este caso, pues vamos a establecer, el caso número 2 es cuando el metal tiene 2 valencias. Cuando el metal tiene 2 valencias, por lógica va a tener una más grande y una más pequeña. Por ejemplo, en este caso voy a utilizar el hierro. ¿Alguien por ahí que me pueda decir cuáles son las valencias que manifiesta el hierro, por favor, si ya tiene su tabla? Vamos. ¿Cuáles son las valencias del hierro? ¿Valencias del hierro? ¿Ya ubicaron su tabla periódica? Las valencias del hierro son 2. Está el número 2 y el número 3. ¿Sí? Cuando se trabaja con la valencia más pequeña, se utiliza la terminación gozo. Entonces acá tendríamos que tener la terminación ferroso. ¿Sí? Cuando se trabaja con la valencia más grande, se utiliza la terminación ico. Entonces tendríamos que tener la terminación
férrico. ¿Sí? Entonces es cuando tiene dos valencias. Cuando tiene dos valencias, se utiliza la terminación oso para la más pequeña y la terminación ico para la más grande. Muy bien. Por ejemplo, el cobre. ¿Cuáles son las valencias del cobre? Busquemos ahí, por favor, que si no, les voy a poner a hacer una tareita ahí porque no me están trabajando bien o no tienen sus materiales a la vista. Y eso no puede ser cuando uno está trabajando. Profe, ¿Sí? es el 2 y 1. 2 y 1, correcto. El cobre tiene Sí. 2 y 1, entonces tenemos la 1 y tenemos la 2. Entonces, cuando se está trabajando con la valencia 1, ¿es la más pequeña o la más grande? La más pequeña. La más pequeña. Entonces, ¿qué terminación se le agrega? Oso. Oso, entonces sería cuproso. No podría ser cobroso porque ya les enseñé que estos elementos tienen terminaciones en latín, ¿verdad? Entonces sería cuproso. Entonces, cuando se trabaja con la 2, ¿es la más grande o la más pequeña? La más grande. La más grande, entonces, sería cúprico. Ico. ¿Sí? Cúprico, para que tengamos en cuenta eso. Cuproso y cúprico. Eso es el segundo caso. Entonces, cuando tienen solamente una valencia, pues se escribe el nombre del elemento. Cuando tienen dos valencias, se escribe el nombre del elemento más la terminación oso, y cuando es la más grande, la terminación ico. Ese sería el caso número 2. Y cuando vamos con el caso número 3, y el caso número 3 es cuando el metal es polivalente. Cuando el metal es polivalente. O sea, ¿qué quiere decir polivalente? Polivalente quiere decir que tenga más de dos valencias. Pueden ser 3, 4, 5, 6. En este caso voy a trabajar este elemento, que es el manganeso. Busquemos el manganeso en la tabla periódica y me dicen cuáles son las valencias del manganeso. Es el 7, 6, 4, 2 y 3, creo. Entonces sería 2, 3, 4, 6 y 7. 2, 3, 4, 5 y 6. 5 y 6. 5 y 6. Estas son las valencias del manganeso. ¿Cuántas valencias tiene? 5. Eso quiere decir que es polivalente. ¿De acuerdo? Como es polivalente, acá, cuando los metales son polivalentes, las valencias que se utilizan para formar óxidos van a ser las valencias que estén comprendidas entre 1, 2 y 3. ¿Sí? Todas las valencias que sean mayor a 4 o iguales a 4 ya no me sirven para formar metales. Entonces acá yo tendría que utilizar dos elementos. En este caso son las valencias más pequeñas. La valencia más pequeña sería la 2, entonces sería manganoso. ¿Sí? Y aquí sería ¿qué? Mangánico. Pero ¿qué pasa cuando es polivalente? Entonces, arriba de las valencias 4, 5, 6 ya no se utilizan porque estas ya forman lo que son anhídridos. Y este es el siguiente tema que hay que establecer en esta situación. Muy bien, ¿estamos ahí? La teoría es un poquito al inicio, pero si nosotros sabemos entender las reglas acá, no vamos a tener ningún problema en esta situación. Muy bien. Profe, después de entre 4 a 6, ¿qué son, dijo? Anhídridos, o sea, ya es otro tema de los que vimos acá, es anhídrido. Entonces ya les explico yo cómo se forma un anhídrido posteriormente. Primero voy a terminar óxidos y después voy con anhídridos. ¿De acuerdo? Muy bien, pero eso sucede cuando son metales, ¿verdad? Entonces, para poder interpretar lo que el día de hoy vamos a trabajar, pues tenemos el tiempo suficiente para poder establecer. Entonces, escriban, dado el nombre, escribir la fórmula. Dado el nombre, escribir la fórmula. Entonces, a mí de primero me van a dar el nombre y yo voy a escribir la fórmula. Entonces, para esto, literalmente los pasos son los siguientes. Primero, yo voy a tener lo que es un óxido de hidrógeno. ¿Qué nombre tengo acá? ¿Qué nombre tengo acá? Óxido de hidrógeno. Óxido de hidrógeno. Muy bien. Primero lo que voy a interpretar es lo siguiente.
Cuando a mí me dicen que es el nombre óxido, yo ya sé claramente que tengo que unir el oxígeno O-2, ¿sí? Recuerden esta clave que les voy a dar. Comúnmente el nombre que aparece primero, ¿sí? El símbolo de ese elemento se coloca de segundo y el nombre que aparece de segundo, su símbolo se coloca de primero. Muy bien. Óxido. Cuando a mí me dice óxido, yo ya sé que es O-2. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? ¿Con qué elemento se va a juntar? ¿Con qué elemento se va a juntar ese O-2? Con el hidrógeno. Con el hidrógeno. Hidrógeno. Entonces coloco el hidrógeno. Entonces, lo que yo veo ahorita es, busco mi tabla periódica y en mi tabla periódica aparece la valencia del elemento. Como se escribió el elemento hidrógeno, no se le agregó hidrogenoso ni hidrogénico, quiere decir que el hidrógeno solamente tiene una valencia. ¿Cuál es esa valencia? Uno. Uno, entonces se coloca uno acá. ¿Estamos claros? ¿Sí se ve lo que hice? Sí. Bueno, entonces ahora eso no termina ahí. Después de tener ya los elementos con sus valencias, lo que va a suceder es que las valencias se van a cruzar. ¿Sí? Se van a cruzar y la valencia de este elemento va a pasar a ser su índice del oxígeno y la valencia del oxígeno va a pasar a ser su índice del hidrógeno en valor absoluto, o sea, no tiene nada que ver el signo. Entonces quedaría H y aquí quedaría el 2, ¿sí? Y aquí quedaría O y aquí le tendría 1, pero cuando es 1 se va a sobreentender. Entonces, la fórmula quedaría H2O. ¿Les parece conocida esta fórmula? Sí. ¿Fórmula Sí, de qué es? el agua. Del agua, pero en realidad el agua, según la UPAC, no se llama agua, sino se llama Óxido de hidrógeno. óxido de hidrógeno. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí entendemos eso? Sí, profe. Esa es la primera temática para poder entender lo que corresponde a la nomenclatura química.